¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenidos sean a Culture Shock. Estamos aquí de nuevo, como cada miércoles. Ahora otra vez en la cabina, ¿verdad? Sus hosts, Alan, Alice y Nathaniel. La semana pasada, como pudieron ver, estábamos aquí en las afueras del edificio principal. Y estaba el Nicken Fest. Did you enjoy it, guys? Yo realmente sí, porque yo fui participante o fui parte de este evento y la verdad es que fue una manera muy creativa de compartir cuáles son las lenguas mexicanas, etcétera. Fue muy padre, nos envolvió aparte de nosotros como participantes, como que envolvió a más personas sobre este día, hizo que nos gustara, hizo que nos fuera interesante. Yo la verdad sí lo disfruté mucho, aunque no haya ganado, pero sí lo disfruté mucho. Sí, Alice estaba, voten por mí. Nathaniel, ¿qué hiciste ese día? Cuéntanos un poco. Pues estuve haciendo entrevistas para nuestro show, ¿no? Uh-huh. Y hablé con mucha gente interesante, con los estudiantes, con sus proyectos y presentaciones, y hablé con también la competición de las salsas. Las salsas. Y yo probé cada uno. ¿Y qué tal? Cada una salsa y riquísimas, ¿no? Riquísimas y pues... Y ¿cuáles eran los ganadores? Sí, ¿fuiste juez? ¿Fuiste juez o no? Sí. ¿Fuiste juez? No fui juez. Fui probador. Después de los jueces estuve en la fila. Ajá. Detrás de ellos y comiendo con ellos. ¿Y cuál fue tu salsa favorita? Pues realmente la misma de los jueces, la última con los champiñones. Oh. No, chapulines. Sí, chapulines. Champiñones son hongos. Son los hongos. Okay, sí. Chapulines. Chapulines. Como de chaputo. Sí, estaba rica. Y no, bien rica. Y pues una mezcla de sabores increíble. Pero realmente todos los participantes ¿cómo se dice? Pueden ser orgullosos porque todos eran riquísimas salsas. Uh-huh. Y todos los participantes eran pues muy amables y tenían explicaciones sobre los ingredientes y cómo se hace y la mezcla y de dónde son esas uh-huh. salsas y por qué son típicas y ¿cómo se dice? Recetas de su familia o su región, y todos los participantes me parecen pues muy interesantes y pues fue un día pues bien padre para mí, pero la cosa es que no fui a los otros talleres. Exactamente, como la presentación sobre náhuatl o de los flores. No era una presentación sobre flores comestibles. Exactamente. Sí, entonces yo quiero hablar con alguien sobre esas cosas. Claro, como pueden escuchar, la semana pasada tuvimos muchísimas actividades aquí en UPAEP. Y pues estábamos celebrando el Día Internacional de las Lenguas Maternas, de las lenguas nativas. Y bueno, hoy para quienes no pudieron asistir, como Nathaniel, como Alice, como yo, que estuvimos ocupados ese día, no pudimos asistir a los diversos talleres. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales que estaremos entrevistando y nos estarán hablando de diversos temas que tienen que ver con esto. Bueno, y para empezar, como estábamos diciendo, es la celebración de esta belleza de los idiomas nativos, de los idiomas de cada país, de cada lugar que se tienen, el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en México, como sabemos, un dato interesante es que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos no tiene un idioma oficial marcado. Uh-huh. Lo cual hace que todo esto pues sea todavía más interesante. Y bueno, uno de los idiomas más hablados en México ahora es el náhuatl, aparte del español. Sin embargo, ya estaremos viendo en la parte de la entrevista los problemas que con los que está lidiando el náhuatl para poder persistir en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y pues, ¿te gustaría, Alice, definirnos qué es una lengua materna? Ok, una lengua materna es la que se aprende por
bueno, se adquiere naturalmente. Es la primera lengua que aprendemos mientras estamos creciendo. En mi caso fue el español, y supongo que en el tuyo también. En el tuyo inglés, tu lengua materna. Pero está interesante, y una de las cosas que estuve investigando es que hay personas que tienen 2 lenguas maternas, y estas 2 lenguas maternas puede ser, en el caso de nuestro siguiente invitado, es pues el español y el náhuatl. ¿Cómo es que al mismo tiempo se adquiere esta lengua? Y de la misma manera, o sea, están aprendiendo, sus conocimientos sobre la lengua son las mismas en ambas. Y es no sé, para mí es más impresionante cómo el cerebro puede tener tanta capacidad para aprender 2 lenguas al mismo tiempo. Y eso es lo que es innato, o sea, es un chip que tenemos. Sí. Es muy interesante hablar del bilingüismo, ¿no? En este caso, nuestro invitado, estaremos hablando de eso. Personas que también desde pequeños hablan español e inglés, como muchos mexicanos que están ahora residiendo en Estados Unidos, que ambas lenguas son sus maternas, el español y el inglés. En casa tal vez es puramente español, y ya en la escuela, en el lugar en el que están, es más el inglés. Y sí, como dices, es un proceso bastante interesante, cómo nuestra mente puede hacer esos procesos tan complejos. Y algo muy interesante que mencionar es, por si nuestros radioescuchas están ahí, tienen algún caso, conocen a alguien o en el futuro se topan con estas situaciones, un niño que está envuelto en este proceso de bilingüismo, lo más común es que el tiempo en el que va a hablar se retrase un poquito, que haya un poquito de delay, pero eso no quiere decir que el niño no está aprendiendo o que el niño tiene un problema. Claro que no, es simplemente normal. Es como meterle a una computadora mucha información al mismo tiempo, la va a cargar más lento que ponerle un file al mismo a la vez, ¿no? Entonces es normal este delay, y llegará el momento en que el niño haga recognition de español, inglés o de los idiomas que esté aprendiendo. Y obviamente entre más idiomas también tornará un poquito todo más. Sí, he escuchado, recuerdo alguna vez alguien preguntarme, oye, pero es que sí estamos criando a mi hijo así, español e inglés, pero sus compañeritos en el kinder ya hablan bien y él todavía pronuncia mal o tiene unos problemas. Pero es totalmente normal, ¿no? No es nada de qué preocuparse, hasta cierta edad, obviamente. Pero es algo muy, muy bonito de ver ese proceso mental, ese proceso lingüístico que sucede natural en ellos, en los bilingües o trilingües, políglotas de nacimiento, ¿no? Bueno, y también es un reconocimiento para estas personas bilingüistas, pero al final, por ejemplo, uno de cualquiera de nosotros que no tiene 2 lenguas maternas, es impresionante cómo en determinado tiempo, sin intervenciones pedagógicas, podemos tener esta lengua y controlarla a un 100%, ¿no? Y ahorita me acordé, bueno, sí lo tenemos dentro del outline, que existe una teoría de Chomsky en la cual tenemos un tiempo determinado para aprender una lengua. Cuando leí esto me acordé mucho que tuve una clase de los niños salvajes. No sé si supieron en algún momento de esto. Son estos niños que por sucesos medios traumáticos, no pudieron aprender su lengua en determinado tiempo. Ya tenía, parece que 12 años esta niña, que no me acuerdo cómo se llama, y lo cual ya nunca pudo aprender a hablar. Este tiempo no hubo este estímulo para que ella pudiera reproducir esto dentro de su cabeza, hacer la lengua, crearla y hablarla, que cuando ya pasó ese tiempo ya no pudo hacerlo, ya nunca pudo hablar. Pudo entender, pero ya no pudo hablarlo. Entonces es impresionante cómo nuestro cerebro tiene exactamente el tiempo medido para aprender una lengua, y la cual es la más importante, que es la materna, y ya después sí. no se puede. Recordemos que hay muchísimas teorías. Chomsky tiene está la teoría del periodo crítico, ¿no? Que tienes un determinado tiempo para, es un poco más reducido tal vez, y también recuerdo ver este documental en donde un niño salvaje que encontraron, no recuerdo dónde, pero lo rescatan unos científicos franceses, lingüistas franceses, y empiezan a intentar enseñarle a hablar, y ese periodo crítico ya se le había pasado, ¿no? Y lo único que pudo decir en su vida bien fue le, que en francés es leche, pero nunca pudo hablar como tal. Sí pudo lograr comunicarse de alguna manera,
sí pudo señales, como muy básico, pero pronunciar fue le. Y eso me parece bastante interesante porque el aparato fónico tiene este límite para desarrollarse, Sí. ¿no? Y es como en el español, quienes hablamos el español y empezamos a aprender inglés muy tarde, después de los teens, ¿no? Es bastante difícil empezar a diferenciar sonidos, como por ejemplo te dicen, no es this, es this, ¿no? Esa mínima diferencia, el proceso de fosilización, de escuchar un sonido tantas veces que ya para ti es el único, ¿no? Y cómo el aparato fónico tiene sus límites. Por eso cuando a mí me dicen, oye, el chino es el idioma del futuro, lo dudo bastante porque aprender sus sonidos guturales nos llevaría horas y horas y horas y horas de práctica. Si en inglés nos cuesta, imagínense en chino, ¿no? Sí, no sé, me encantan estos temas. Bueno, por algo estudio esto, ¿no? Pero sí, me gusta mucho esto que está relacionado con la lengua. Pero también, bueno, esta última semana he estado viendo sobre todo como de la lengua innata, o sea, cómo se vuelve o cómo es que esta se crea, ¿no? Todo es por un proceso cognitivo impresionante en nuestro cerebro y yo creo que doblemente impresionante, como ya lo mencionamos, para los bilingüistas. Igual, otra cosa muy, muy interesante en datos en cuanto a aprendizaje de lenguas, es muy interesante todas estas pruebas que se han hecho, estos experimentos que se han hecho con niños aprendiendo ya sea inglés o español. Recuerdo más el ejemplo de inglés, en cómo cada uno puede tener un diferente rate, una diferente velocidad de aprendizaje en el idioma. Sin embargo, una de las cosas más fascinantes que me he topado es que en general, casi sin excepción, es el mismo orden de como grammatical structures, estructuras gramáticas adquiridas. Por ejemplo, en el momento en que aprenden negativos, si después están los verbos irregulares en pasado, por ejemplo, ningún niño puede seguir otro orden. No se puede aprender primero el siguiente stage y luego el otro. Sí pueden seguirse diferentes velocidades, pero el orden de las estructuras aprendidas es el mismo. Eso a mí me parece fascinante porque entonces va un poquito con eso que decía Alice del chip, ¿no? Ya viene que es otra de las teorías, ¿no? Que traemos, Chomsky dice que ya traemos puesto el chip del idioma. Y sí, eso es muy, muy fascinante cómo si es un orden de 1, 2, 3 y ninguno puede aprender el 3 primero y luego el 1, sí a diferentes velocidades, uno mucho más rápido que el otro, sí, pero tiene que seguirse ese orden. Entonces es bastante, bastante interesante. También es importante mencionar que una lengua materna no es como solamente las que estuvieron en el Nikan Fest. La lengua materna son todas las lenguas que existen. Cualquier lengua puede ser materna, siempre y cuando tú la adquieras de primera instancia, ¿no? Durante tu crecimiento. Entonces, no solamente son las lenguas indígenas, como lo representamos en el Nikan Fest, sino si son todas las lenguas pueden ser lenguas maternas. Es una aclaración que quería hacer. Claro. Porque dentro de nuestras investigaciones, personas piensan que las que pusimos solamente son lenguas maternas y nos referimos a pura lengua indígena, pero no. El día como sí es una buena aclaración, el día es el Día Internacional de la Lengua Materna, pero en UPAEP se eligió ese día para celebrar las lenguas maternas de México, ¿no? Entonces, eso es un muy buen punto a aclarar. Y pues aquí es tenemos... la razón que se llama Nikan Fest, ¿no? Ah, exacto. El Nikan, para los que tenían duda de qué es Nikan, es cuando en un área específica de Puebla, en donde se habla náhuatl, el Nikan significa aquí estoy, cuando están jugando pues escondidillas y todas esas cosas. No necesariamente quiere decir que en todas las poblaciones que hablan náhuatl se usa el Nikan, pero en la región de Puebla sí. Eso nos lleva a otro punto muy importante que estaremos discutiendo después con nuestros entrevistados, si hay una regulación en cuanto, si cambia por ejemplo el náhuatl de Puebla con el náhuatl de otra área. Eso no lo va a explicar Beto. Eso es muy interesante, así como el español de México, el español de España, si dentro del mismo México en diferentes áreas que se habla náhuatl hay diferencias, si hay alguien que regule que las palabras, qué es lo correcto, qué es lo aceptable, ¿no?
Y pues es muy interesante. Como datos aquí tenemos que las lenguas más habladas en México son, aparte del español, obviamente, tenemos que el náhuatl, hay un 23% de la población que habla náhuatl. También tenemos el maya. En segundo lugar tenemos mixteco, celtal. Tenemos también el zapoteco, el tzotzil, que es del área en Chiapas, se habla tzotzil también. Otomí, totonaca, mazateco y choy. Esos son los 10 más hablados, las lenguas, aparte del español, más habladas aquí en México. Y también me gustaría pues aclarar esto, ¿no? Las personas piensan que las lenguas indígenas pueden ser llamadas como dialectos. Todas las lenguas, por más mínimo que sea su población, son lenguas. Los dialectos provienen de las lenguas. Supongamos, el español de España es la lengua, entre comillas, y el español mexicano es el dialecto porque proviene del castellano, pero no quiere decir que estas lenguas por minoría de población son dialectos, sino son lenguas. Esa es una aclaración porque muchas personas piensan que las lenguas indígenas son dialectos y así. Sí. No, son lenguas, todas son lenguas. Claro. Y es importante también saber esa definición porque la diversidad de lenguas. Hay 68 lenguas indígenas en México. Wow. Sí, son bastantes. Hoy en día, en el pasado probablemente eran más. 100, sí, puede ser. Ok, bueno, pues está muy interesante esto, pero tenemos que irnos a un corte. Regresamos. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Ya estamos de regreso aquí en Culture Shock con nuestro invitado Beto, que estudia la misma carrera que yo, lo conocí ahí, estoy muy feliz de que esté
él aquí con nosotros porque realmente es una de las personas más lindas que he conocido en la carrera. Pero quisiera que tú te presentaras como quién eres, qué estudias, de dónde vienes y por qué estás aquí. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Floriberto Gallardo Vázquez, todos me conocen como Beto. Estudio lo mismo que Alice, idiomas, enseñanza y diversidad cultural. Este es mi 4º semestre. Y estoy aquí porque pues tengo una beca, por eso estoy aquí primero. Y pues, ¿por qué escogí la carrera, no? Pues porque la carrera es de diversidad cultural y entonces me interesa mucho ese tema de diversidad cultural, no únicamente las extranjeras, sino que las que tenemos aquí en nuestro país, porque también es muy importante preservarlas, porque forman parte de nosotros, ¿no? Y me gusta mucho la enseñanza, como ser docente, yo me visualizo como en un salón enseñando a los niños que hablan algún idioma indígena y obviamente sin menospreciar la lengua materna para que aprendan otro idioma. Sí, y Wow. pues idiomas. Bueno, ya conocemos un poco como de ti porque te vimos en el Nican Nican Fest, pero sabemos que tú sabes una lengua indígena. ¿Cuál es y cómo fue tu proceso? O sea, no entiendo eso. Ah, pues sí, yo hablo náhuatl, que es una variante del náhuatl, no es lo mismo. ¿Náhuatl? Náhuatl. Wow. Sin L. Sin L. Y se supone que es sin H, porque Ok. en el idioma que yo hablo está el abecedario también náhuatl, que no No existe la no existe la H. Wow. Ok. Entonces sí, es una variante que está como... lo hablamos en la Sierra Nororiental por Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla, Huahuaxtla y toda esa parte. Pues yo aprendí náhuatl, desde que nací, ¿no? Mi papá hablaba náhuatl y mi mamá habla. Y fue como en mi infancia, ¿no? Que ellos me hablaban todos los días en náhuatl y yo aprendí náhuatl. Y ya fue en la primaria cuando yo aprendí español. Ah, o sea, sí. tardaste. ¿Hasta los 6 años? Sí, no, hasta los 8 años. Wow. Sí. O sea, antes de los 8 años tú no sabías español. ¿Y te no. costó? Me costó un poco porque a veces las clases era como de están diciendo esto en español y no entiendo. Yo entendía como el profesor se paraba y escribía en el pizarrón, como hacía dibujitos, o sea, yo comprendía qué es lo que trataba de decirnos. Ok. Wow. Entonces sí fue como un proceso no complicado, pero sí como fue así. Fue bilingüismo a temprana edad, pero no de nacimiento, ¿verdad? Ajá, qué interesante. Yo estaba así como, bueno, ya más o menos nos pusiste en contexto, pero yo pensé que en la escuela o mediante con la educación tenías las clases en náhuatl por ser de la comunidad, pero no, fueron en español. Sí, todas las clases son en español hasta ahorita porque teníamos como prohibido, más o menos, por así decirlo, de hablar náhuatl porque los profesores no entienden qué es lo que estamos diciendo. A veces creían que estamos hablando mal de ellos y entonces no. Sí, el clásico Exactamente. concepto ignorante, ¿no? De no hables tu lengua, Exacto. ¿no? Ok, wow, eso es bastante interesante. Sí. Otra pregunta, ¿hay alguna que no existe en náhuatl que tienes que usar del español? ¿La tienes que tomar del español y usarla? Pues así, está la palabrita de, o sea, no tenemos de. Pero como de preposición. Ajá. Okay. No existe. Ok. O sea, es como de, Yo quiero un taco de. Ajá. Entonces, ¿cómo dices eso, por ejemplo? Nikneki se tashkal de nakat. Tomas el de del español. Ok. Sí, tomamos como esa parte. Pero, ¿podría funcionar sin el de? Sí. No? Se entendería perfecto. Sí, se entendería, pero ahorita ya no ya suena como raro. Exacto, se está... Sí, ya Pues suena. puede ser como el inglés cuando, bueno, es que hay adjetivos que los pones con el sustantivo y no necesitas el of. Claro, Sí. pero ahora ya es parte de, ¿no? Ya Sí, sé, ya sé. como lo tomamos como parte de... Muy interesante sí. eso, sí. Entonces, Wow. Ay, qué padre. ¿Sigues las mismas alguna vez recuerdo un poco de un taller de náhuatl en que decían que si duplicas la primera sílaba se hace diminutivo? ¿Eso también aplica para el náhuatl? sí, por ejemplo, Citlali es estrella en náhuatl. náhuatl. Uh-huh. Y que el diminutivo estrellita sería Cicitlali. Bueno, en este caso no aplicaría tanto, ¿No? porque nosotros usaríamos como esa parte, pero al final. Es Citali,
es pues es estrella. Ajá. Y nosotros llamamos Italitzin. A la estrellita. Ajá, estrellita. Italitzin. Oh, entonces cambia un poco también entonces ahí el proceso. Sí. Wow, interesante. Yo quisiera saber, ya que estás aquí en Puebla, estás estudiando una licenciatura que te exige más lenguas aparte del español y del náhuatl, ¿con qué, o sea, qué, no, cómo era mi pregunta? No sé, Alex. ¿Tú cada cuándo vuelves a hablar el náhuatl? O sea, cuando hablas con tu mamá por teléfono es en náhuatl, o aquí en Puebla no has encontrado con quién hablar. Pues mira, yo hablo náhuatl en mi casa. Nada más. Sí. Y pues cuando hablo con mi mamá por teléfono, que es casi todos los días porque, o sea, no puedo estar sin ella, vaya. Entonces, y me gusta mucho. Porque y tengo compañeros, ¿no? Que también hablan náhuatl, pero es como de no me gusta. O sea, se sienten, no es que se me está olvidando. Y eso es como, no, a mí no me gusta porque no lo practican o algo así. Entonces a mí me hablan español y aunque les conteste en náhuatl, me siguen hablando en español. Entonces, pues no tienen. Oh, ok. Sí, y sí, de hecho ahorita están unas señoras vendiendo artesanías del otro lado y las conozco, no sé, las vi, dije, las conozco y las fui a saludar y ellas también me conocen y ya, estuvimos platicando en náhuatl. Es muy bonito porque aquí lo practico y me gusta muchísimo. De hecho, estando aún lejos, sigo aprendiendo. Claro. Ay, qué Sí, padre. sigo aprendiendo porque, bueno, en mi comunidad hay una radio comunitaria y ponen como actividades, ¿no? De si encuentras cómo se dice esta palabra del español al náhuatl, te ganas esto. Entonces, pues ya van publicando y así. Eso era mi siguiente pregunta. ¿Tu comunidad está haciendo algo por preservar, por motivar a pues más que nada a las nuevas generaciones, ¿no? A seguir aprendiendo el náhuatl? Pues sí, por ejemplo, en el caso de la radio comunitaria, como la radio es en náhuatl, como el 80% es en náhuatl, y para las personas que no lo hablan ni lo entienden, entonces es en español también. Hay gente entonces en la comunidad que no habla náhuatl. Sí. Y son vistos como outsiders, como Pues, que no pertenecen al grupo o... Pues así no tanto, porque ellos mismos también se ganan como a la gente. Okay. Ellos saben cómo entrar, ¿no? A la casa y así, entonces ellos saben cómo ganarse a la gente. Y no es como los ven como unas personas distintas, ¿no? Que no forman parte de la comunidad o algo así. ¿Reciben algún apoyo del gobierno en programas o recursos, ya sea económicos o de alguna otra manera, para promover esta preservación, o es más el trabajo de ustedes? Ajá, es más el trabajo como de comunidad. Wow. También hay una escuela que tiene la materia como materia fija, así, náhuatl. Es como la escritura, el entendimiento y así. Entonces esa parte es muy importante porque se aprende a escribir la lengua. Yo aprendí a escribir náhuatl ahí en la secundaria. Y también como a reforzar, ¿no? Mi conocimiento acerca del idioma. Y sí hay estas reglas ya fijas de cómo se escribe, de qué debe ser, ¿sí? Sí, ya existe como... Okay. Ya se estableció. Estandarizado, sí. ¿no? Okay. O sea, pero tú te sientes capaz de poder escribir algo, porque por lo que sé, todo fue hasta los 8 años, ¿no? Hasta los 8 años tuviste un contacto speaking with your mom. Right? Entonces fue como nunca tuviste que escribir algo. No sé si tengas muy bien como la escritura en náhuatl. ¿Te sientes confiante? Sí, de hecho sí me gusta mucho o sea, es que aquí como lo padre del náhuatl es que como se dice y como se escribe así se pronuncia y así. O sea, como se escribe se pronuncia. Obviamente con modificaciones o algo así en la pronunciación. Pero sí, esa es como la parte positiva. Y sí, o sea, yo sí me siento capaz como de escribir algún texto y así. Bueno, ya ahorita ya como que dijiste como de ya lo fonético, ¿tenemos los mismos sonidos del abecedario en español y en náhuatl? ¿O son diferentes? ¿O hay algún sonido nuevo, algún sonido que probablemente a nosotros nos costaría? Sí, por ejemplo, bueno, la gran mayoría sí son como Tashkal, es T-L-A. Tashkal. Pero la J no se pronuncia como J como tal, sino que es como un pequeño, no sé, respiro. Por ejemplo, decir lejos, huesca, huesca. Como en la costa. Parecido, ajá, exactamente. ¿no? Parecido. Sí. Solo es U-J-K-I-A, huesca. Entonces la J no se pronuncia, solamente es como una parte
Sí. Wow. Ok. Bien. Pues y entonces con tu carrera en la enseñanza de idiomas y diversidad cultural, ¿tienes interés en usando la carrera a enseñar náhuatl a otros? ¿O es algo o qué te parece de la enseñanza de náhuatl y para preservar la cultura y todas esas preguntas sobre, pues, cómo piensas sobre esas cosas, la conexión entre tu lengua materna y la carrera aquí en la UPAEP y cosas así? Pues bueno, la carrera como me ha dado muchas cosas, por ejemplo, las materias que son como de educación para poder dar como una clase bien. Sí, entonces sí he hecho como planeaciones de clases en náhuatl y así, sí. Y ya ¿Piensas a futuro seguir con este proyecto? Sí, me gusta muchísimo porque quiero, ¿no? Que se preserve porque es muy importante, porque forma parte de la cultura mexicana y es como, cada cultura no se distingue de otra, entonces como preservarla para mí es muy importante. Sí, y yo considero sería algo hermoso, por ejemplo, yo que soy bilingüe, el inglés y el español, me gustaría tener ese tercero que casi nadie conocería, ¿no? Estás en otra parte del mundo y el inglés pues casi todos, al menos una que otra palabra entienden. El español pues igual puede haber muchas partes en que se entienda bastante, ¿no? Pero sentiría como que el náhuatl sería más más privado, más personal, ¿no? Poder tener algo que solo tú y con quien quieras hablarlo lo puedan entender. Estaría como también muy muy bonito, ¿no? Yo creo que es algo bastante padre. Yo quisiera hacerte una pregunta. Nos enteramos o supimos y te vimos que hiciste un taller en el Micanican Fest. ¿Qué fue lo que enseñaste? O sea, ¿qué fue así como ya en general? El tema fue como la presentación. El objetivo era que los presentes pudieran presentarse en náhuatl, como decir su edad, decir de dónde son y cómo se llaman. Okay. Fue como un súper básico. Sí, como una pequeña introducción así súper. Claro. Sí. Y bueno, ya casi nos vamos a corte, ¿verdad? No. ¿No? No. Sí. Okay, sí, casi. Me gustaría tener esta pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Cuáles para ti son las diferencias, de las diferencias más marcadas entre el náhuatl y el náhuatl? La pronunciación y el tipo de palabras que usamos e igual la forma de escribir las palabras. O sea, sí tiene diferencia. Sí, o sea, tú no podrías entenderle a alguien que habla náhuatl. Si lo escucho, sí entender unas palabras. Pero si lo leo, o sea, no es tan sencillo porque también tiene más o menos una estructura misma, pero igual las letras que se usan son distintas. Diferentes. Ok, ya para irnos a corte, me gustaría, ya nada más para que todos escuchemos cómo se escucha el lenguaje, que te presentaras tú así otra vez como al principio, pero en náhuatl, si pudieras, y ya con eso nos vamos a un corte. Claro. Tiotaki, no toca y Floriberto Gallardo Vázquez, anoche toca ya que me veto. Ni cual nieto, no me está socamatilian ni cara nech piase te pizzi, no me está puique caín no más igual tastol. Juan cante yo ya vas a ni que no me chilis, mi acto socamatic. Qué padre. Muchas felicidades porque tú eres de las pocas personas que se sienten orgullosos de hablar estas lenguas y muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un placer. Estamos muy felices de tenerte en la carrera. Yo hablo por la carrera. No, y felices de haberte tenido aquí, claro. Que compartas pues todo esto con nuestros radioescuchas y con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte entonces. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad,
la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Vida de Estudiambre presenta No te quedes en tu casa. La ciencia, la tecnología y el universo se encuentran unidos en un mismo espacio. El Planetario de Puebla, Germán Martínez Hidalgo, con un diseño de estructura metálica piramidal, brinda un aprendizaje interactivo donde podrás acercarte a conocimientos y avances en conferencias magistrales gratuitas, talleres, veladas astronómicas y programas especiales. El Planetario, el sitio de tu interés. Está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP.
de Culture Shock. Estamos aquí para preguntarles a los alumnos qué saben acerca de las lenguas indígenas. ¿Sabes cuál es el idioma oficial de México? Castellano. ¿Y sabes aproximadamente cuántas lenguas indígenas hay en México? No, la verdad a ciencia cierta no, pero pues yo me imagino que alrededor de unas 100. Ok. ¿Y alguien en tu familia habla alguna lengua indígena? No, nadie. ¿Y sabes alguna palabra? No, pero bueno, se me viene a la mente, no sé de qué origen sea, pero esta raza de perros que es mexicana, Xoloitzcuintle, me imagino que es tiene que tener algún origen en una lengua indígena. Ok, gracias. ¿Sabes una palabra en alguna idioma indígena? Sé que chocolate en náhuatl se dice chocolatl. No. ¿Y alguien en su familia habla algún idioma indígena? No. No conozco a nadie que hable un dialecto indígena. No, creo que yo tampoco. Ok, gracias. ¿Te interesan las lenguas indígenas de México? Sí, porque pues son un patrimonio de nuestro país y creo de que sería muy importante pues mantener viva esa tradición. ¿Conocen alguna lengua indígena? Pues náhuatl, zapoteco, ¿qué más? ¿Alguna persona de su familia o algún compañero de la escuela habla alguna lengua indígena? Bueno, sí, mis papás. Yo vengo del estado de Oaxaca y ellos hablan y entienden el zapoteco. Yo igual entiendo, pero se me dificulta un poco hablarlo, sí. ¿Y sabes, nos puedes decir alguna palabra en zapoteco? Sí, naniche. ¿Y qué significa? Significa sabroso. Se utiliza comúnmente cuando, por ejemplo, dices, esa comida está muy rica. Entonces dices, esa comida es muy naniche. Así. Okay. Gracias. ¿Cuál crees que es el idioma oficial de México? Es el español, ¿no? Sí. ¿Te interesan las lenguas indígenas? Pues creo que no me había puesto a pensar en eso. ¿Y sabes alguna palabra en algo lengua indígena? No, la verdad no sé ninguna. Ok, gracias. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? Pues tengo entendido que se hablan aproximadamente 68 lenguas indígenas en México. ¿Y conoces algo idioma indígena? Pues sé que los idiomas como más comunes en México son el náhuatl, el tzotzil, el mixteco, el zapoteco y el maya. ¿Y te interesan las lenguas indígenas? Pues sí, creo que son interesantes, al menos de donde yo vengo. Hay muchos pueblos o comunidades donde hablan muchas lenguas indígenas. No sé hablar indígena, pero creo que es un punto importante hacia los mexicanos el seguir cultivando, el aprender no idiomas, sino lenguas. ¿Y conoces o sabes algo palabra en algo lengua indígena? Pues en náhuatl sé que la jícara, que es un vaso hecho de calabaza, papalote también es náhuatl, chocolate también es náhuatl. Ok, gracias. ¿Conocen alguna lengua indígena de México? Náhuatl. Sí, la misma nada más. Bueno, o sea, las conocemos, pero no las sabemos hablar. Ok, ¿y alguien en su familia o alguno de sus amigos habla alguna lengua indígena? No, tampoco, ninguno de mis familiares. Ok, ¿y alguna palabra que se sepan de alguna lengua indígena? No, ninguna. No, tampoco. Gracias. Bueno, estamos de regreso con Radio Culture Shock y tenemos nuestra segunda entrevista del día con Dr. Noé Blancas, un profesor de literatura aquí en la UPAEP. Y pues el enfoque del doctor es sobre la tradición oral. Sí. Y pues
Sí, puede usted explicarnos un poquito sobre pues qué significa tradición oral y cuáles son los enfoques suyos de sus investigaciones y enseñanza y cosas así. Claro que sí, buenas tardes, mucho gusto. Pues, primero, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar conversando con ustedes. Me parece fundamental que se cree este diálogo, que se consolide el diálogo entre estudiantes y profesores, sobre todo con estudiantes que no necesariamente tienen que ver, digamos, con nuestras materias, ¿no? En este caso, literatura. Tal como ya lo has mencionado, soy profesor de literatura de identidad mexicana aquí en la universidad, en UPAEP. Comencé dando clases de lengua y pensamiento crítico. Después estuve en el departamento de formación humanista y trabajé con la materia de identidad mexicana y sigo impartiendo esta materia. Ahora estoy estrenándome en el departamento de humanidades, en la licenciatura de filosofía y humanidades, y en general he estado trabajando con, por supuesto, asuntos literarios, ¿no? Autores como Juan Rulfo, como Agustín Yáñez, como José Revueltas, como Inés Arredondo, me son muy queridos, muy entrañables, primero porque los leí de niño. Hago énfasis aquí porque digo de niño, los niños, no sé hoy, pero en mi época nuestra relación con la letra, con lo escrito, no era tan íntima, tan poderosa como la relación, digamos, auditiva, ¿no? La mayor parte de la comunicación con los padres, con los hermanos también, pues era oral, ¿no? Y es en esta época cuando comienzo a leer a estos autores en la primaria, ¿no? Me parece que autores como, repito, Rulfo, Yáñez, Revueltas y otros, por circunscribirme solo a México, pero también en Latinoamérica podemos mencionar a varios, han aprovechado algunas de las estructuras, de las formas, de los, digamos, construcciones lingüísticas que son propias de la lengua oral. No digo lengua coloquial, digo de la literatura oral. Son diferentes, ¿no? Una cosa es cuando un escritor intenta, digamos, reflejar, ficcionalizar un habla conversacional, y otra cosa es cuando un escritor intenta recrear, digamos, estos recursos que tiene la literatura oral. Y me explico. Hablando de literatura oral, un término polémico, literatura significa letra y oral se opone a la letra, pero con todo lo monstruoso del término, creo que identificamos bastante bien a qué nos referimos con literatura oral, ¿no? Cuando hablo de recursos de literatura oral, me refiero a recursos que tienen que ver, primero, con una especie de estética auditiva, ¿no? No es lo mismo una plática conversacional, digamos, cotidiana, que cuando recordamos un romance, un poema, una canción, ¿no? Hay cierta estética oral, nos divierte solo escuchar el texto, ¿no? Los niños son muy dados a eso todavía, cuando están en una presentación de narradores orales, de pronto quieren volver a escuchar el mismo cuento, no quieren leerlo, no, quieren escucharlo, porque hay ciertos mecanismos que se utilizan. Que sí, y que producen en la lengua un efecto, insisto, un efecto estético, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, hablo también de recursos que tienen que ver con la esencia misma de la tradición oral, que es la memoria, ¿no? A recursos como repetición, como la rima, como la medida de los versos, como ciertas tonadas, etcétera, tienen que ver con la memoria. O sea, están puestos así, se crearon así porque estaban pensados precisamente para transmitirse, y la memoria es muy selectiva, auditiva. Cuando hablamos de un texto, de una construcción verbal, el oído retiene ciertas cosas, ¿no? Ciertos ritmos, insisto, ciertas repeticiones, etc. Entonces, estos autores, estoy hablando de la primera mitad del siglo XX y principios de la segunda mitad, estaban ya desprendiéndose de la literatura oral,
Si esto lo observamos en la Nueva España, por ejemplo, bueno, ahí había una absoluta convivencia de la oralidad y la escritura, ¿no? Pero ya para finales del siglo XIX y hasta muy avanzada el siglo XX, ya esta parte auditiva, esta parte de la memoria oral se estaba perdiendo. Ya casi todo era por escrito, ¿no? Hoy mismo difícilmente nos comunicamos si no es de manera escrita, ¿no? Esto que estoy diciendo puede ser un poco problemático, pero Perdón que lo interrumpa. Sí. Entonces, por lo que nos está definiendo como la literatura oral, esta tradición oral, alguna vez comentaba alguien que le fascinaba cómo en México se jugaba la lotería. Exacto. Porque era algo que jamás podría ser transmitido de manera escrita. Tú no le podías enseñar a alguien a gritar la lotería por medio de un escrito. Tenía que verlo y vivirlo y decir, el gallo, lo que fuera, ¿no? Sí. Le fascinaba esto y entonces creo que entra queda muy bien en esta definición. Claro. ¿No? Es parte de... Claro. Yo ahora que lo mencionas, no había pensado en esta precisa representación, digamos, oral, ¿no? Uno piensa generalmente, insisto, en poemas, en cantos, en romances, en los juegos de niños, ¿no? Toda esta lírica infantil. Pero efectivamente estas tradiciones, como la lotería, sí, efectivamente no se pueden transmitir de manera escrita, entonces se pierde. El que le cantó a San Pedro lo puedes decir de 1000 tonos, pero cada uno de los corredores, digamos, de la lotería lo dirá de una manera distinta, ¿no? Y por supuesto que esto pasó también con la tradición oral. Tristemente lo que se ha perdido es muchísimo. Claro. No, ya Sor Juana en la época colonial que le tocó vivir, ella se quejaba en la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Dice que le costaba mucho aprender en los libros, decía, porque son maestros mudos. O sea, ella extrañaba ir a la universidad, ¿no? Poder, pues, entendemos, no solo conversar, sino, digámoslo así, escuchar los textos que en este momento estaban escritos en general para leerse en voz alta. El Quijote se escribió para leerse en voz alta, no en silencio. Ya 100 años de soledad, que ahora mencionábamos, este ya fue un producto escrito para leerse en silencio. Claro. Escuchamos cosas, ¿no? Cuando leemos 100 años de soledad, pero ya fue escrita para leerse en silencio. Nuestras novelas actuales hoy son novelas para leerse en silencio. Y entonces podemos ver una mezcla en un libro como de García Márquez, una mezcla de, pues, como estética, ¿no? Sí. De los sonidos, pero sonidos en silencio es algo bien interesante, ¿no? Y es la forma de escritura, el método del autor, el ¿cómo se dice? El arrangement de párrafos y cómo utilizan cosas gramáticas y puntuación y todo eso, ¿o? Sí, exacto. Okay. Exacto. Hay una investigadora fascinante que se llama Margit Frank, y en algún momento ella empezó a trabajar con el problema de la literatura oral, pues, ¿no? Cómo se leía en la época de Cervantes, y logra identificar una especie de ortografía para los oídos, ¿no? Esto lo hemos perdido completamente. ¿Ortografía de los oídos? Para los oídos. O sea, ¿cómo debe ser leído? Claro, o sea, las comas estaban puestas no para separar cláusulas, estaban puestas para respirar. Ajá. Oh, ok. Entonces es algo de, ¿cómo se dice? Para énfasis, para retórica, cosas del... También, pues, como se dice, en un speech, como los griegos y su tradición de la tradición de retórica. Claro. Me faltan palabras, pero usted entiende pues, mi idea, que es casi, pues, que en un libro, si vas a leer un libro a otras personas, tienes que usarlos para énfasis dramática o algo, en vez de, pues, algo de retórica para hacer un punto, pero en vez para
hacer algo dramático para Sí. los escuchadores. Por supuesto. Ajá. Y en la época, a finales de la Edad Media, o en plena Edad Media, como se le quiera ver, pienso en un texto como La Celestina, ¿no? En algún momento el editor, un tal Proaza, se ve en la necesidad de agregar al final del texto cómo leerlo, ¿no? Todas estas indicaciones que él pone se llaman actio del lector, que era como instrucciones. A ver, cuando leas este libro en voz alta, recuerda que tienes que leerlo de esta manera. ¿Esto qué nos dice? Que para 1490, que es cuando se publica La Celestina, ya la escritura estaba ganando terreno y se estaba perdiendo esta capacidad, digamos, de convertir un texto en una especie de performance, ¿no? Que es lo que, digamos, ese era el papel de la escritura. Pasar estas performances a manera escrita, pero se empezó a perder. Se empezó a perder. Esto ya lo había previsto Platón, ¿no? Platón, 5 siglos antes de Cristo. Bueno, no Platón, Sócrates, ¿no? Recordarán que Sócrates le reclamaba a Platón este afán por escribir, ¿no? Y cuando en el Fedro, en el diálogo que conocemos como Fedro, le dicen, bueno, pero es que la escritura es una especie de memoria. Dice, sí, pero es una memoria huérfana, trunca, y de todos modos lo que tienes aquí es una memoria que no se corresponde con lo que realmente estás diciendo. Claro. ¿No? Y bueno, esto es un problema, por supuesto, del lenguaje en general, ¿no? Hemos escuchado a muchas personas, no voy a dar nombres, que de pronto hacen declaraciones y dicen, sí, a ver, sí lo dije, pero no lo dije, ¿no? O sea, hay un contexto, o sea, sí lo dije, pero es otra cosa, ¿no? El humor, por ejemplo, pone las cosas en una perspectiva muy distinta. Los piropos, ¿cómo se dicen? Los cumplidos, que ahora están tan en polémica, de pronto parece que a lo que se alude es a esta pragmática del lenguaje, ¿no? A ver, sí le dije que estaba guapa, pero, o sea, se lo dije en buena onda. O sea, sí, tal vez si escuchamos el tono, tal vez si vemos la mirada de la persona, entenderemos si este cumplido era realmente un cumplido genuino, auténtico, o era algo que ya podría considerarse como acoso, ¿no? O sea, este problema de la literatura oral, en la escritura lo vemos de manera más clara, pero me parece que estas son dimensiones que tiene la lengua en sí misma. Perfecto. Wow, es un tema demasiado interesante. Los tres estamos así. Gracias. Por último, me gustaría terminar con la pregunta: ¿cómo cree usted, doctor, que afecta la tecnología moderna a las tradiciones orales? A las tradiciones orales me parece que no necesariamente hay una afectación, digamos, negativa propiamente, ¿no? Ahora nos estamos enterando, al menos es mi caso, de varias tradiciones, de varias cosas, de varias manifestaciones, gracias precisamente a la tecnología, ¿no? Cosas como los pobladores de Papantla, por ejemplo, no necesariamente son nuevos para nosotros, pero puede ser que en alguna parte del mundo nadie sepa eso. Claro. Y gracias a la tecnología ahora lo vamos entendiendo un poco mejor, ¿no? En el caso de la lengua misma, de la tradición oral misma, creo que más bien es un efecto benéfico. Yo recuerdo que en los años 50, 60 hubo toda un proyecto nacional por parte de varias instituciones para crear colecciones de discos grabados en la voz de los autores, ¿no? La UNAM hizo su propia colección, que era la voz de los autores. Entonces, tenemos a Benedetti leyendo sus textos, tenemos autores un poquito más reconocidos como Rulfo, tenemos a García Márquez, tenemos a Pablo Neruda, que es bastante polémico porque no sé si han escuchado a Pablo Neruda leer sus propios poemas, ¿no? Sí, alguna vez, por mi hermano, sí. Sí, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Uno dice, a ver, Neruda, por favor, danos una versión. No sé. Muy bien. Esa era la lectura de Neruda.
Entonces la tecnología, por medio de la tecnología, gracias a la tecnología, de pronto logramos recuperar ciertas dimensiones de la lengua que la escritura no recoge. Eso por un lado. Sin embargo, por supuesto que todo abuso puede constituir un efecto, puede darnos un efecto negativo, ¿no? Si de por sí la ortografía, por ejemplo, es complicada, con estas redes sociales pasa ya no segundo término, pasa un último término. Claro. Cada quien escribe como puede, y esto se puede ir convirtiendo en una norma. Si recordamos que el lenguaje no es una institución o no es algo que se pueda crear mediante decretos, sino que constituye una práctica cotidiana. O sea, sí podemos estar yéndonos un poquito hacia este lado caótico de la lengua. Claro, ¿no? de formarla, ¿no? Sí, hay un chiste que a mí me dio mucha risa. Decía, bueno, antes solamente podías mandar texto por teléfono, ¿no? Después podías mandar imagen. Ahora ya puedes mandar sonido. Si seguimos así, terminaremos inventando el teléfono. Sí. Efectivamente, la tecnología tiene este lado, digamos, de difusión muy interesante, este lado de la conservación de ciertas cosas muy interesante. Creo que el término es la responsabilidad, ¿no? Si lo usamos responsablemente, Sí, claro. Yo no considero que haya un efecto negativo. Okay. Bueno, agradecemos mucho que esté aquí con nosotros el día de hoy. Fue un gusto tenerlo aquí para todos nuestros radioescuchas y nosotros. Y pues quisiéramos preguntar más, pero ya no tenemos tiempo. Muchas gracias. Recuerden que hoy estuvimos en Culture Shock como todos los miércoles de 1 a 2. Esperemos que nos acompañen en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al auditorio.